ente del gobierno nacional articulen con los gobiernos regionales, las municipalidades y con los sectores que competan la mejor respuesta para poder asegurar que los estudiantes no se vean afectados por estos daños que está produciendo la emergencia climática. ¿De qué manera buscan ustedes que el MINEDU pueda articular con gobiernos regionales cuando la situación climatológica está bastante compleja en estos momentos en el país? ¿Qué es lo que exactamente plantean más allá de la exhortación? A ver, la Defensoría del Pueblo, desde que inició la emergencia climática, con lluvias intensas, deslizamientos y huaicos que han afectado principalmente a Piura, Tumbes y Lambayeque, la Defensoría ha hecho seguimiento de la situación territorialmente a través de nuestras oficinas defensoriales. Ha procurado articular, recabar información y de alguna manera exhortar y a las autoridades competentes, tanto del gobierno nacional como de gobiernos regionales. Básicamente hemos articulado y hemos hecho seguimiento. Hay algunas recomendaciones que específicamente están vinculadas al manejo de la gestión del riesgo de desastres que el Estado, la Administración Pública ha estado implementando. Desde la perspectiva del servicio educativo, lo que estamos invocando a la nueva ministra Márquez es que, si bien hay competencias directas de los gobiernos regionales, de las municipalidades, provinciales y distritales, la complejidad de esta situación hace que necesariamente deba haber un liderazgo de parte del Ministerio de Educación para poder articular la mejor respuesta para esta situación. Como bien señala en la nota de prensa que hoy hemos publicado, que da referencia a los datos al 9 de mayo, a nivel nacional, el Ministerio de Educación, específicamente la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos de Desastres, reporta 849 locales educativos dañados, 1.642 aulas afectadas, 29 aulas inhabitables y 12 destruidas, ¿no? Entonces, ante esta situación, evidentemente los gobiernos regionales tienen la primera competencia legal para, digamos, gestionar y asegurar que los estudiantes tengan pues un espacio primero seguro, salubre, donde puedan recibir el servicio educativo, ¿no? Y evidentemente también darle la contención socioemocional que requiera la situación, tanto estamos hablando de una situación de desastre donde puede haber daños no solo materiales, sino también para la vida humana y para los miembros de la comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, lo que principalmente exhorta a la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Educación, a la titular del sector, es que ellos como ente del gobierno nacional articulen con los gobiernos regionales, las municipalidades y con los sectores que competan la mejor respuesta para poder asegurar que los estudiantes no se vean afectados por estos daños que está produciendo la emergencia climática. Y también ustedes piden que el MINEDU pueda ayudar a priorizar la reinserción de los estudiantes que salieron del sistema educativo, o sea, niños que dejaron el colegio durante la pandemia. ¿Cómo se ha venido trabajando? ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan? A ver, sí, en realidad esto responde a un oficio que en enero la Defensoría del Pueblo trasladó a través de dos vías. Una, a un oficio dirigido al exministro de Educación, al señor Becerra, planteándole que a partir de las supervisiones efectuadas por la Defensoría, consideramos que se debe priorizar el logro, la mejora del logro de los aprendizajes, la reinserción de estudiantes al servicio educativo que han salido del sistema producto de la pandemia. En ese entonces se reportó alrededor de cerca de 70.000 estudiantes que no habían regresado, no estaban matriculados en el año 2022, que salieron del sistema educativo con motivo de la pandemia, y evidentemente también el cierre de la brecha de la infraestructura, recomendando puntualmente que el Ministerio haga un estudio de impacto de la estrategia de la creación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que es un programa que ya va a cumplir 9 años, ¿no? Entonces,
Este oficio que hemos enviado a la ministra Márquez es de alguna manera un reiterativo a esa comunicación dirigida en su oportunidad en el mes de enero, porque de igual manera consideramos que estos puntos de la política educativa son centrales, la mejora de los aprendizajes y la reincorporación de estudiantes al sistema educativo. Evidentemente la situación del país con la emergencia climática requiere que además de ese reiterativo de esos temas, se incidiera también en el contexto de la atención que deba darse a los estudiantes y al servicio educativo, ¿no? Por las lluvias intensas, los deslizamientos y huaicos, ¿no? Señor Deza, sin embargo, ustedes hacen seguimiento de las recomendaciones que dan a las instituciones correspondientes que tienen que resolver sus problemas en el tema conectividad, en el tema de deserción escolar, en el tema de afectación de locales educativos por tema de desastres naturales. ¿Hacen el seguimiento para que se verifique quiénes están abocados a dar solución a esos problemas que afecta a la población en general? Sí, efectivamente. A ver, a propósito de toda la labor que realizamos el año pasado, con las investigaciones, supervisiones y comunicaciones dirigidas con recomendaciones al sector, la Defensoría tiene la obligación de hacer un seguimiento de la implementación de estas recomendaciones, o exigir o pedir a las autoridades, en este caso al Ministerio, las razones por las cuales no se han implementado. De alguna manera, hay algunas recomendaciones que se han ido implementando por parte del Ministerio de Educación, vinculadas específicamente al tema de conectividad, digamos la disponibilidad de tablets y de equipos informáticos, así como de capacitación dirigida a personal docente, porque durante la supervisión efectuada en el contexto de la emergencia sanitaria, se detectó que el servicio de educación a distancia no estaba tenía algunos problemas que implicaban, que requerían que el Ministerio, digamos, amplíe la oferta o la entrega de equipo, de tablets básicamente, y también que se capacite al personal docente, porque había problemas en la labor pedagógica del docente frente a esta nueva realidad de la educación virtual, ¿no? Y así hay otros elementos que el Ministerio de Educación ha ido informando poco a poco a la Defensoría de aspectos que, digamos, lentamente pero progresivamente están mejorando. Respecto de este año nos han brindado la información de qué acciones están dando, qué estrategias están implementando, por ejemplo, respecto de lo que es la lucha contra la violencia escolar, ¿no? El manejo emocional del estudiante en esta reincorporación ya por segundo año a las clases presenciales, ¿no? Hay unas estrategias que a nivel inicial, primaria y secundaria, diferenciadas por la edad de los estudiantes, el Ministerio ha reportado que se están implementando, situación que evidentemente a través de nuestras oficinas defensoriales vamos a hacer seguimiento durante el año a nivel territorial, ¿no? Además, ustedes hablan de 849 locales educativos y hay que recordar que cuando pasó el ciclón Yaku y tuvimos este fenómeno de niño en el norte, había zonas donde ni siquiera había luz. Si no hay luz, ni siquiera va a haber conectividad. ¿Cuántos de estos locales están en el norte y cuántos son en la capital? Y hasta ahora, ¿cómo se ha venido trabajando en esas escuelas? A ver, de la Defensoría, como mencioné al principio, ha coordinado directamente con los directores de línea del sector educación y de otros sectores, evidentemente, y recibe periódicamente información actualizada en este caso, de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres. Por ejemplo, el reporte último que hemos recibido es con corte al 12 de mayo. La información que da cuenta es son 863 locales afectados, es decir, 14 más que el reporte efectuado en base al oficio dirigido a la ministra. El mayor número de los locales afectados se encuentra en Piura con 165, luego Ancash con 139, Lambayeque con 83 y Tumbes con 82, ¿no? Esas son las regiones que están más afectadas por el tema de la emergencia climática. Es por ello también que las oficinas defensoriales de estas regiones están haciendo un trabajo arduo para hacer seguimiento y coadyuvar, pues, con las labores que realizan, bueno, el seguimiento de las deberes que deben cumplir, pues, las autoridades del gobierno subnacional, ¿no? Sí.
Sin embargo, dentro de esta situación que se está atravesando en la parte educativa con esos niños, ¿ustedes han podido verificar qué tipo de trabajo está haciéndose para evitar, por ejemplo, la pérdida de clases, lograr la reinserción laboral en aquellos lugares donde lamentablemente, de manera probable, ya hayan abandonado la escuela? Sí, una de las acciones que realizamos es a través de nuestras oficinas defensoriales requerimos información de manera periódica a las UGEL o a la Dirección Regional para que nos informen cuántas instituciones educativas están dando clases, a distancia. Hay que recordar que la norma de desarrollo del año escolar fue modificada hace aproximadamente un mes y medio, justamente para permitir que vía autorización de las UGEL y con el cumplimiento de una serie de requisitos en el contexto de la emergencia climática, las escuelas públicas y privadas puedan brindar clases a distancia, ¿no? Eso es una situación que también la Defensoría está haciendo seguimiento de manera territorial. Gracias a Renzo Deza, representante de la Adjuntía de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, por esta cifra importante, y esperemos que podamos tener un trabajo articulado, no solamente del Minedu, sino también Transportes y Comunicaciones,